Me acompaña Esteban Cucuricha, espero que haya pronunciado bien el apellido, actor argentino de la película nominada al Oscar La Sociedad de la Nieve. Allí interpreta a Adolfo Fito Strauch. Buenos días y bienvenido, Esteban. Qué gusto conversar contigo esta mañana para Venezuela. Bueno, ¿qué tal, Shirley? Buenos días. Pro- Encantado. ¿Pronuncié bien tu apellido? No, pero no sos la primera, así que no pasa ¿Cómo nada. se Ni yo pronuncia lo tu pronuncio apellido de bien. forma correcta? Mira, la verdad es Kukurshka, Kukurchka. eh, pero bueno, ni siquiera yo lo digo así. Ah, Yo bueno. digo Kukurska, así Tranquilo que que compartimos apellidos difíciles, no te preocupes. sí, Mi segundo apellido es Bronfelmacher, así que estamos en la ah, misma línea, no, nadie lo pronuncia estamos bien. empatados. Bueno, Esteban, vamos a hablar de ese primer momento en el que, bueno, te llega el guión o incluso eres seleccionado para la película, pero sobre todo te llega, bueno, una película de una historia que es real y que se ha contado en otras oportunidades, ¿no? ¿Tú sentiste quizás distancia en, bueno, en participar en un proyecto que ya se había hecho o pensaste cuando recibiste el guión que era algo diferente, que iba a ser distinto? Bueno, en verdad el guión lo conocí, no es que lo recibí, fueron muchísimas instancias de casting en el que no había mucha información. El guión lo leí por primera vez una vez que ya estaba muy adentro del proyecto, venía de 6 meses de audiciones, ya estábamos en España todos los actores y tuvimos una primera lectura todos juntos en Barcelona. Así que, bueno, el guión fue el primer acercamiento en ese momento. No, después por la historia, la verdad que no me generaba ninguna una cuestión el hecho de que se haya hecho una película anteriormente, dos películas de hecho, al menos dos de ficción, varias más de documentales. Me parece una historia extraordinaria y actoralmente un desafío brutal. Yo digo que todas las escenas de esta película son inactuables, Ujú, como yo pongo así como categorías a las escenas a nivel de complejidad y en esta mm. película son todas cosas inactuables porque son todas cosas que no tengo registro en el cuerpo, así como si pudiera tener como una situación de enamoramiento o una pelea. Digo, estas cosas son todas situaciones que no viví, que estoy lejos de haber vivido. Ujú. Entonces, bueno, mucha complejidad. Ahora, tú tuviste la oportunidad de estar cerca de justamente los primos Strauch para, bueno, para darle ese realismo al personaje que te tocó interpretar. Sí, tuvimos la suerte, bueno, el latino de la producción de ponernos en contacto previamente a cada actor con el sobreviviente que iba a interpretar y en el caso de los fallecidos, con las familias de los fallecidos, para empaparnos un poco de ellos, hacer preguntas. Y yo tuve un contacto muy fluido con él, con Fito, que me invitó, que bueno, lo conocí, tuvimos una charla muy linda de muchas horas. Después me invitó ese mismo día a conocer a su familia, así que conocí también a su familia. Y ya después quedé en contacto inclusive telefónico, entonces yo de pronto ante una escena con medio del rodaje, te digo, lo llamaba y digo, ¿qué estabas pensando en este momento? Entonces yo de esa manera tenía elementos concretos de los cuales agarrarme para interpretar. Sí. ¿Qué aprendiste de él para poder interpretarlo? Porque el papel que te tocó a ti, junto al primo, los hermanos Strauch, los primos Strauch, fue quizás, aunque he conversado con sobrevivientes y dicen que eso no fue lo más difícil, para el público, el tomar la decisión de diseccionar los cadáveres para poder sobrevivir, para poder comer, bueno, fue una de las tareas que le tocó al señor Strauch, en ese momento un Sí, joven, ¿no? Entonces, llevar eso, bueno, interpretar eso, fue lo más complejo para ti, es decir, cómo interpretar ese momento, ¿no? Donde, bueno, puede haber no, frialdad. bueno, Mm, eh, me parece que es todavía más complejo porque es toda la construcción previa del pensamiento. Me parece que ante una situación así, de estar consumiendo 8.000 calorías diarias, no ingiriendo ninguna, y es un instinto de supervivencia, gente muy joven, me parece que eso de alguna manera es algo que es un rumor que ya se empezaba a dar en la montaña, eh, y quizás sí el hecho de tomar la decisión de hacer una tarea que nadie quiere hacer, que posiblemente es de las más desagradables, las más duras. Pero bueno, me parece que eso es un poco lo que yo observaba en él, como una cosa de mucho realismo, mucha practicidad para resolver asuntos.
Yo siempre digo que Fito es una persona muy lógica, que actúa ya muy consecuente. Entonces yo un poco lo que intenté registrar era su manera de ser en esa charla y bueno, después haciendo un trabajo de imaginación de ponerme 50 años atrás, Mm. cómo podía ser ese hombre que estaba conociendo. Me dijiste que, bueno, le hiciste un par de preguntas. ¿Cuál fue la primera pregunta que le hiciste o las preguntas que le hiciste? Bueno, me acuerdo que la noche anterior ya estábamos en Uruguay. Dije, bueno, mañana es un día muy importante porque en principio iba a ser mi único acercamiento. Yo no sabía después si Mm, íbamos a tener más diálogo que esa conversación. Entonces, a ver, qué cosas a mí me preocupaban así como actoralmente, eh, porque yo tampoco conocía el guión, entonces tampoco sabía qué escenas se iban a trabajar. Yo conocía ya la historia, había visto una entrevista que le habían hecho a él, pero no, yo lo que me acuerdo que le pregunté tenía que ver con las cuestiones como qué había aprendido él, en relación a los vínculos. Bueno, ¿y ujú, con este hablabas o no? ¿Y de qué hablaban? ujú. ¿Qué te preocupaba? ¿De qué le tenías miedo? Como más sobre su cabeza, sobre en qué estaba su cabeza en ese entonces. Eh, sí, porque Fí- eran las cuestiones concretas de las que yo me podía Sí. agarrar para actuar. Fíjate que cuando uno ve la película, que al final es la historia, el personaje que tú interpretas quizás es el más complejo en la vida real y pasado esto, ¿no? Porque, bueno, es tal cual. Ellos conocían a quién se diseccionó, a quién se comieron, a quién no, y eso permaneció en secreto, ¿no? Entre ellos. Yo creo que eso también se ve en la película, ¿no? Como que el respeto a eso. Sí, porque hay gente detrás, me parece que hay familias y me parece que habla de la sensatez de ellos. Ujú, No sé, me parece una cuestión lógica sí, también, que cuiden y que tengan rescato por eso, porque en definitiva hay familias y personas eh, detrás sí, de toda esta situación. sí. En lo particular, ¿cómo fue el rodaje, ¿no? Para ustedes? Y desde el punto de vista de actuación, ¿no? Los retos para ti de interpretar una historia como esta. Bueno, fue un rodaje muy particular porque fueron muchísimos meses de rodaje. De hecho, tuvimos 4 meses y medio en montaña y después el rodaje siguió y nos filmamos en Uruguay, filmamos de vuelta en Madrid, de vuelta en 2 veces en Montevideo. Eh, Fue un rodaje, bueno, muy duro físicamente bueno, por la dieta, por el frío, por las condiciones, por las escenas, digo, por la historia, porque todas las escenas eran duras. O sea, no es que no había un día que te levantabas y bueno, hoy tengo qué escena tengo, bueno, cuando me encuentro con tal. No, eran todas escenas, como es una historia de supervivencia, cada elemento va construyendo algo, entonces en ese sentido era muy complejo. Y después, bueno, creo que lo que nos salvó fue lo colectivo, inclusive a nosotros como actores, así como fue en la montaña, porque había algo de que era tan duro el rodaje que uno a veces caía, porque extrañaban, porque estaban pasando cosas en nuestro país, con nuestras familias también, y de pronto uno recibía una noticia de Argentina que lo angustiaba, o inclusive por el mismo cansancio, la Ujú, misma ansiedad de no comer y siempre había alguien que te levantaba, o cuando uno veía a un compañero que estaba medio bajón o enojado o algo, siempre el grupo contenía, el grupo, hablo del grupo en particular, nosotros los actores, pero también los técnicos, como ujú, que hubo se formó una hermandad muy fuerte. De hecho, bueno, estamos en contacto todavía con el equipo técnico de España, como todo el tiempo hablando. Quedó una sensación muy linda. De hecho, el otro día me escribía una sonidista jamaica que había visto la película, bueno, felicitándome, y dice, igual la película es espectacular, pero nuestra experiencia fue mucho más grande. Pensá, nosotros fue un año de nuestra vida y la película dura 2 horas. ujú, Dice, hay ganas de volver un poco sí, también allá a la montaña. sí. ¿Te era fácil salir y entrar del personaje? Es decir, después de una historia, porque la historia es dura. Me lo dicen, las condiciones incluso de rodaje son duras. Lo que te exigía, porque no estamos hablando de algo que es de ficción. Esta es la vida de alguien que pasó por esto, ¿no? ¿Te costó Sí, salir y entrar? em,
Bueno, yo al actuar hace tanto tiempo, es algo que uno va entrenando, el entrar y salir. De algún modo, al estar viviendo en la Sí, montaña y todo, mm, creo que uno un poco estaba siempre en personaje. Por más de que no concretamente, pero había un dejo de que de hecho lo que ocurría es que a veces los vínculos que se daban en la montaña también pasaban entre los actores. O el rol que cada uno ocupaba. Yo quizás soy uno de los actores más grandes dentro del elenco mm, y, bueno, a veces me encontraba dándole consejos o conteniendo a quizás a alguno de los más chicos, eh, que de alguna manera era un poco el rol de Fito también. Entonces, un poco eso es algo extraño que ocurre con la actuación, que es que se entremezclan las cosas y lo cual me parece mm. muy interesante. ¿Cuál fue la escena más dura de grabar de La Sociedad de la Nieve? Eh, Nada, sin lugar a dudas la de la luz. Creo que esto te lo Lo van a decir pensé, todos. sí, lo pensé. Pues además fueron 3 semanas filmando esa escena, era muy exigida físicamente, ya estábamos muy cansados en esa etapa del rodaje. Era un congelador, estábamos empapados todo el día en un congelador de 1 metro por 1 metro, y si 6 personas metidas ahí adentro, todos doblados, parecíamos Sí. contorsionistas rusos. 3 semanas esa escena, imagínate. Sí, sí. Estábamos, ahí nos pusieron un apoyo psicológico también porque estábamos muy desbordados nosotros. Yo me acuerdo después de la escena concretamente que empezamos a sacar cuerpos, que yo terminé la escena, terminamos de filmar y estuve 2 horas que no podía parar de llorar. Ahí, cuando vos me preguntabas si podía salir o entrar el personaje, bueno, a veces uno se queda con alguna emoción ahí atravesada Ujú, y no podía, bueno, uno encarna, ¿no? sí, Intentar meterse en sí. ese Bueno, porque, y lugar. además estás, digamos, viviendo lo que ellos vivieron. Es decir, es una luz, digamos, tal cual recreado, pero la sensación es que estar ahí atrapado, ¿no? Con todo lo que Sí, eso implica. y fue una película muy experiencial, como fue más allá de la Mm, representación, sino que buscábamos un estado de verdad y bueno, para eso obviamente requiere también un compromiso mucho más grande, emocional y físico y bueno, todo lo que ya sabemos. ¿Imaginaron que esta película iba a estar nominada al Oscar? Un poco entre nosotros bromeábamos con eso, pero de ahí a que sea verdad, no lo imaginamos. Sabíamos que era una producción muy grande, que se estaba encarando con mucho profesionalismo, que era una película que llevaba 10 años de preparación, pero bueno, de que ahí esté nominada es una gran alegría. Bueno, y maquillaje también, que el maquillaje Y fue, nada, fue fabuloso. ¿Cuánto no, tiempo entre todos. les tomaba diariamente, por lo menos en tu caso o en el caso de los demás? Porque bueno, también era recrear una delgadez extrema, ¿no? El cansancio. ¿Cuánto tiempo le tomaba por día? Bueno, de entrada era llegar, ir a maquillaje, estar 1 hora. Y después eran todos los retoques, que a veces depende, a veces, si bien se filmó cronológicamente, de pronto alguna escena quedaba más atrasada, entonces había que volver al maquillaje y era otra hora, otra hora. Yo recuerdo un día que hice 5 escenas distintas y fueron 5 horas de maquillaje, porque era para una escena, volvía para otra, y bueno, quedas agotado. También. Era también un espacio de contención que teníamos ahí con maquillaje de escucha, porque de pronto uno ahí suelta cosas y Sí. Bueno, yo me bueno. imagino que había toda una infraestructura preparada para calentarse, es decir, paralelo, ¿no? Ahí en la montaña. Sí, la había, pero bueno, era en un momento era el mismo cuerpo que se acostumbraba también, Wow. porque a veces era imposible, Sí. éramos muchos, no había tampoco, no es tan fácil llevar algo para calentar un Ujú, espacio, a veces nos íbamos todos al tractor y nos amuchábamos sí. y Al final, nos dábamos calor. Esteban, lo dejo en Esteban porque bueno, Cucurilla así, Cucu, ¿no? me puedes decir. Ajá, Cucu, Esteban Cucu, que es el actor argentino de la película nominada al Oscar a Sociedad de la Nieve, interpretó a Adolfo Fito Strauch. ¿Qué te quedó de esta historia, no? Ya no digo como actor, sino como Esteban. Sí. Porque yo me imagino el momento que, bueno, terminas de grabar, están contentos porque, bueno, terminaron algo muy duro, pero bueno, queda esa sensación de que esto fue real, ¿no? Es decir, lo que le pasó a tu personaje. Y la primera sensación, vacío.
em, como de pronto de estar viviendo tanto tiempo con tanta gente, viste como la sensación de cuando termina una fiesta, que uno la pasó bien y ese silencio y la casa vacía, Ujú. y uff, cómo lleno esto ahora, ¿no? Todo este espacio, todo este aprendizaje, toda esta gente que amo ya porque se generan vínculos humanos que si, bueno, yo ahora no los tengo en el día a día. Si bien uno añoraba volver a su vida, volver a ver a mi novia, abrazarnos, eh, también uno genera un vínculo con esa gente. Entonces, bueno, el estar todo el tiempo ocupado haciendo lo que a uno le gusta, porque también actuar es para mí de mucho placer, esa sensación. Y después de aprendizaje es todo el trabajo de lo colectivo. El cine es maravilloso porque es un trabajo de colectivo, estás poniendo tu cuerpo en servicio de algo más grande que es una historia. Entonces, eh, el trabajo de comunidad, de generosidad para con el trabajo del otro, de estar atento a las necesidades propias y de los demás. No sé, y Sí. la historia también, la capacidad de resiliencia, Ujú. Sin duda. de luchar. ¿Qué sacrificaste por este personaje en estos 4 meses o más, un año pues trabajando, pero 4 meses metido en la montaña? Bueno, ¿qué sacrifiqué? En primer lugar, yo me estaba mudando con mi novia, íbamos a empezar a convivir, nos mudamos y a los 22 días me fui de mi casa, así que todo el comienzo de mi convivencia Se postergó. se postergó, eh, eso se postergó. Y bueno, yo trabajaba en un taller metalúrgico, que no era un trabajo que me gustase, pero era un tallercito que era de mi papá. Ujú. Y bueno, me fui y bueno, ya no está más, así que también eso. Tú para Y ese bueno, hay momento mucho. no estabas trabajando en ningún proyecto como actor. No, estaba haciendo sí teatro independiente, Ujú. estaba haciendo una obra, estaba sí, con teatro principalmente. eh, que bueno, también sacrifiqué esa obra que estaba haciendo. Pero no, la masividad que ahora se está produciendo, digo, es fruto también de toda esta película que Sí. tiene, bueno, está teniendo mucha repercusión. Ujú. ¿Imaginaste esta repercusión? Porque definitivamente creo que te cambió la vida. No me la imaginaba para nada. No. Eh, no sé si cambiar la vida, sí, bueno, es verdad que de pronto uno está recibiendo muchos mensajes Ujú. y eso que es muy lindo y la verdad que hay mucho cariño de la gente y se ve que hay algo de la historia que pega. Sobre todo me sorprende en gente muy joven, que quizás, claro, no habían visto la película anterior, Sí. no conocían la historia, porque quizás ya sus padres tampoco habían vivido, porque de pronto mi mamá sí vivió cuando estaba la historia y yo cuando era chico me acuerdo que me había contado de la historia, pero ya quizás una generación de 10 años menos que yo, ya quizás los padres ni siquiera conocían la historia, entonces se iba perdiendo y me parece que generó mucho impacto. La verdad. Bueno, el taller de metalúrgica sigue allí, ¿vas a regresar o ya no más? No, se vendió porque ya en ese momento estábamos trabajando con mi mamá y otro muchacho y bueno, ella ya no estaba trabajando más y era imposible sostenerlo, Sí. entonces Bueno, lo dejamos a un lado. te cambió la vida, es lo que hay detrás de Esteban Cucu, ahí lo dejamos, quien interpretó a Adolfo Fito Strauch en La Sociedad de la Nieve, está tomando su mate, tienes que venir a Venezuela para que te tomes cafecito venezolano, el mejor de Uy, qué Venezuela, Flor de rico. Arauca, ¿no? Espero que nos Me vengas encanta a el visitar café. algún día. Aunque te No, me digo, aquí encantaría. han pasado varios argentinos y no hay manera que dejen el mate. No, el mate no. No. Estará el mate y el café, pero el Exacto, el mate. mate no, el Sí, desayuno, mate. no, Entonces, yo respeto sí, sí. eso. Esteban, Sí. gracias por haberme dado esta entrevista en exclusiva para Venezuela. Placer, Has hecho un gran un trabajo, un placer. gran papel, lo que, bueno, se ha mostrado en La Sociedad de la Nieve. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con Esteban Cucu, donde interpreta a Adolfo Fito Strauch. Un abrazo para ti, Esteban, gracias. Gracias, Juli. Muchas 7 gracias a y vos. 32, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Son más de 107 estilos en un mismo circuito. Circuito Honda. Honda 107.9 en Caracas,
Honda 104.5 en Barquisimeto. Honda 91.5 en Puerto La Cruz. Honda 107.3 en Maracaibo. Honda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo. La Guaira 105.5. Honda 90.3 en Acarigua. Circuito Honda. Honda 88.1 en Puerto Ordaz. Honda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Honda 100.9 en Valencia. Honda 105.3 en Mérida. Honda 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Circuito Honda, la superestación. Así somos, así somos. Toronto, lo mejor de esa